soy ¿qué? El primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Eso es Jehová. Si Jehová es el primero y el último, y allá Jesucristo en Apocalipsis está diciendo, ¿verdad?, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, they're the same person. Same person. Ok, estamos estudiando la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 15. Un hermano me dijo que tiene una Biblia que no tiene 15 versículos, pero sí tiene 15 versículos, ¿verdad? Primera de Juan tiene 15 versículos, perdón, tercera de Juan tiene 15 versículos. Ok, y este estudio, hermano, simplemente lo he intitulado Gayo, Diótrefes y Demetrio. 3 hombres, Diótrefes, Demetrio y Gayo. Y recuerden que el apóstol Juan, pues, es un apóstol de Jesucristo. Ya para este tiempo ya tiene su edad. ¿Recuerdan cuando Pedro le dice a nuestro Señor Jesús, o le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y de este qué? Refiriéndose al discípulo amado, que sabemos bien que es Juan. ¿Y este qué? Y Jesús dice, si yo quiero que viva tantos años, ¿verdad? Pues va a vivir, ¿verdad? Pero mira, digo esto para que miremos que Juan, el apóstol, es el último apóstol que estamos considerando, y él es el que escribe el libro de el Evangelio según Juan, Apocalipsis, y primera y segunda y tercera de Juan. Solo que él escribe estas 4 libros, 4 cartas, como le quieran nombrar. Primeramente tenemos a Gayo, ¿ok? Y Gayo, ¿verdad? Aquí se dice en tercera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 8, y versículos 13 y 14 también habla de él, ¿ok? Ahora, ¿qué escribe el apóstol Juan a Gayo? Primeramente, que es una acción hacia él, ¿verdad? Estos versículos 1 y 2. Juan, el apóstol, dice versículo 1 y 2, el anciano a Gayo, el amado a quien amo, en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y como prospera tu alma. Solo que es una oración que está haciendo nuestro Señor, bueno, más bien el apóstol Juan, ¿verdad?, en referencia a Gayo. Concerniente a Gayo, hermanos, hay varias escrituras que habla de diferentes Gayos, ¿verdad? Como dice aquí, está en Romanos capítulo 16, 1 Corintios capítulo 1, y luego también en el libro de Hechos, habla de diferentes personas con diferentes, bueno, con el nombre Gayo, pero aquí, según los comentaristas, dicen que no es el mismo de los que está hablando Hechos y tampoco habla Romanos. Es una diferente persona. Y Juan está orando por él. Está orando por él para que el Señor le pueda dar la prosperidad que él necesita. Y esto nos trae la atención, ¿verdad? El arduo trabajo que un líder dentro del cuerpo de Cristo Jesús tiene, hermanos. Ya hemos hablado un poco de esto, lo vuelvo a repetir. La congregación debe de entender que el trabajo del liderazgo de la congregación no es fácil. Estamos hablando del anciano, estamos hablando de los diáconos, estamos hablando del predicador, estamos hablando de cualquier persona que es líder dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Usted bien sabe que cuando trabajamos con personas, no es trabajo fácil. La capacidad de la membresía está en diferentes niveles. Ya hemos visto esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Hay diferentes niveles de capacidades en la membresía de la congregación y por lo tanto el liderazgo trata con cada
indebido de una manera que le venga a educar con la palabra de Dios para que vengan a alcanzar la madurez que necesitan que alcanzar. Y esto no es trabajo fácil. Y también miramos nosotros que en estos niveles se encuentran diferentes problemas. Entre la membresía, como usted puede ver en 1 Corintios, se encuentran los hermanos y hermanas carnales. Estos son personas quienes todavía no están totalmente entregados a las cosas del Señor, todavía tienen un pie en el mundo y les gustan ciertas cosas del mundo y por lo tanto se convierten pues enemigos ¿de quién? De Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que no debemos ¿de qué, hermano Víctor? No debemos... Enemigo de Dios. Solo que hay varios niveles y por lo tanto, ¿verdad? La oración hacia un líder del cuerpo de Cristo Jesús, siempre debemos de orar por ellos, para que el Señor no solamente le pueda prosperar en su relación con el Señor, sino que le pueda dar sabiduría para tratar con asuntos delicados y para que así también pueda tener la capacidad para seguir madurando la congregación. Y esto pues es lo que Juan nos está mencionando en los versículos 1 y 2, concerniente a este hombre. Segundo, ¿verdad? Juan viene a elogiar a este hombre porque él es, dice aquí, fiel a la palabra. ¿Ok? Versículos 3 al 4. Porque él es fiel a la palabra. La palabra de Dios, hermanos, es recta. Salmos capítulo 19 y versículo 7 dice que es recta. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 dice que la palabra de Dios es cristalina, es decir, no hay ningún defecto en ella. Malaquías capítulo 3 y versículo 6 nos enseña que lo que Dios ha dicho, eso es lo establecido. O sea que Dios no está para negociar con ninguno de nosotros concerniente a cosas que nosotros podamos ver que no nos guste de lo que Dios dice. La palabra de Dios es fiel. Y por lo tanto todos nosotros debemos de seguir la palabra. Debemos de hacer lo que la palabra del Señor nos enseña. Y miramos nosotros que este hombre, Gallo, ¿verdad? Era un hombre fiel a la palabra de Dios. La sabiduría que nosotros venimos a adquirir en nuestra vida es cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra propia vida. Cuando venimos nosotros a ponerla en práctica, no solamente leerla. Santiago capítulo 1, versículo 21 en adelante dice que no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino que hacedores también de ella. Ahí es donde está el secreto de que usted y yo vengamos a poner en práctica lo que escuchamos de parte de Dios, y claro que está en la Biblia. Lo que yo leo es Dios comunicándose conmigo. Recuerde la comunicación divina. La comunicación divina en tiempos pasados era de la mente de Dios a sus profetas. De la mente de Dios a los profetas. Los profetas de entonces, esto se le llama inspiración. ¿Ok? Ellos estaban inspirados. Y esto claramente lo enseña que es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Y también segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El Espíritu Santo inspiró a los profetas, y claro que aquí también están los apóstoles. ¿Ok? Esto lo enseña Hechos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y de aquí entonces ellos enseñaron por medio de carta y palabras a la iglesia.
Estamos hablando del primer siglo. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Lo que has oído de mí por medio de carta y de palabra. Ahí dice el apóstol Pablo, carta y palabra. ¿A qué? A la iglesia. Y era con el fin de ¿qué? Efesios capítulo 11 y versículo 12, de perfeccionar a la iglesia. Pero hoy en día, ¿verdad? Hoy en día es algo diferente. Todavía existe la comunicación divina. Y esta comunicación divina, ¿verdad? Ya incluye todo esto. ¿Ok? Y ahora le llamamos ¿qué? Biblia. Está Dios por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios, y luego está la iglesia. Pero entre medio de Biblia y la iglesia está ¿quién? El hombre. Y el hombre ya no es como era antes. El hombre no tiene la inspiración ya, como la tenía antes. Esto era el Espíritu Santo trabajando de una manera inspirada a los apóstoles y a los profetas. El hombre de hoy en día no tiene eso, sino que ahora tiene que usar varias cosas para poder interpretar correctamente la Biblia. Y esto es lo que llamamos nosotros que hermenéutica. La hermenéutica, el exégesis. ¿Ok? La hermenéutica y el exégesis. Y aquí es en donde entonces puede entrar y entra que la falsedad. ¿Ok? Pero noten, en la Biblia no hay ninguna falsedad. No hay ninguna falsedad porque todo esto, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Estamos viendo la comunicación divina, estamos viendo los apóstoles y profetas, que es la carta y las palabras. Un versículo que viene a demostrar esto, hermanos, es Efesios capítulo 2 y versículo 19. Note lo que dice Efesios 2, 19. Efesios 2, 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando de la iglesia. Noten sobre en qué está edificada la iglesia. Edificado sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y vuelvo a repetir, Jesucristo es la comunicación divina. Juan capítulo 12, versículo 48 dice que el que escucha estas palabras y no las pone en práctica, estas palabras las juzgará en el día postrero. Solo que esta es la comunicación divina, que Jesús entonces se la comunicó a los apóstoles. Y los apóstoles entonces, siendo de que eran hombres, Jesucristo cuando va y se sienta a la diestra del Padre, envía al Espíritu Santo para que sean inspirados, para que no haya ninguna falidad en ellos, sino que sean infalibles en lo que escriben y lo que hablan. Juan capítulo 16, versículo 13 nos enseña esto a la iglesia. Y por eso es que los apóstoles eran los únicos que tenían el poder de imponer las manos y dar ese mismo don a otros cristianos, pero los cristianos recibiendo ese don ya no tenían el poder para hacerlo a nadie más. Por eso que ahora entramos en esto. ¿Okay? Y digo todo esto para que miremos que Gallo, ¿verdad? Era una persona fiel a la palabra. Sus hermenéuticas y el exégesis que él hacía era correcto conforme a la palabra de Dios. Pregunta o comentario, hermanos. Hermano. Así es. Ya. Por lo que le habían dado, el Señor les dio, pues les dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era lo que les dio el poder a ellos. Pero claro que el Espíritu Santo venía en diferentes medidas. ¿Aurora? La palabra anciano en el primer versículo es oficio
Pues la palabra presbiterios, la griega, solo que quiere decir ambos. Un oficio, ¿verdad?, ocupado por una persona que ha tenido ya experiencia. Es la palabra presbiterios. Pero se usa se usa en el sentido de oficio. De oficio. ¿Ok? Y luego miramos que en los versículos es fiel a los siervos de Jesucristo. Versículo de 5 al 8. Es fiel a los siervos de Jesucristo. Otra cosa, hermanos. Miren, y claro que yo sé bien que no hablo de todos los hermanos que prestan servicio al Señor. Hay algunos que prestan servicio al Señor simplemente para enriquecerse. Lo hacen con motivos equivocados. Lo hacen para ver qué tanto dinero le sacan a la gente. Y yo sé bien que esto no nos sorprende, ¿verdad? Porque existe. Pero hay siervos del Señor que dedican su tiempo, ¿verdad?, con el beneficio de engrandecer y prosperar a la iglesia. Que no tienen nada, no andan buscando plata ni oro, sino que andan buscando la satisfacción de poder ser usados por el Señor para cumplir un propósito dentro de la iglesia. Y muchas de las veces, ¿verdad?, a estas personas no nos tratamos bien. Y cuando digo no nos tratamos bien, ¿verdad?, me estoy refiriendo a la iglesia. Hay hermanos que yo he tenido el dicho de andar con ellos, ¿verdad? Hermanos que andan descalzos, allá en las sierras. Mi esposa, un día fuimos allá, ¿verdad?, allá medio arriba, allá descalzos. Tienen un jacalito ahí, ¿verdad?, una casita, ¿verdad?, pero están dedicados a la obra del Señor. Y cuando llegamos ahí, ¿verdad?, ellos te ofrecen lo mejor de ellos para que tú estés confortable ahí entre ellos. Y estos hermanos no reciben, algunos de ellos no reciben ningún nicle de la iglesia de acá de Estados Unidos. Y están haciendo buenas obras. Y esto es lo que Juan está hablando aquí. Note lo que dice el versículo 5. Dice el versículo 5 de la tercera carta de Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Estos eran hermanos que andaban predicando el evangelio y que llegaban ahí, ¿verdad? Y que se daban cuenta de que eran hermanos fieles al Señor, pero llegaban ahí con hambre. Llegaban ahí con diferentes necesidades. Y existen hermanos, ¿verdad?, que prestan servicio. Yo me acuerdo que yo y un hermano, andamos predicando por toda la costa allá del Pacífico, o Pacífico, ¿verdad? Y llegamos, ya no recuerdo la ciudad, pero era ya a las 9, 10 de la noche, llegamos ahí, ¿verdad? Y andamos buscando la iglesia de Cristo. Y un señor dijo, pues allá en aquella casa viven unos que dicen que son de la iglesia de Cristo. Y llegamos ahí y comenzamos a platicar con ellos, ¿verdad? Una casa humilde. Y sí, nos dimos cuenta que eran miembros de la iglesia de Cristo. Y hermanos, nomás andamos buscando un tal edificio para estacionar nuestro carro ahí para dormir. Dijo, hermano, quédense aquí con nosotros. Y el hermano dice, hermano, nomás que les digo una cosa, no tenemos comida que ofrecerles. Lo único que tengo que ofrecerles es más un caldito de ya se me fue la palabra, de cebolla. Y el hermano que andaba conmigo dijo, pues un caldito de cebolla está bien. Y el hermano se preparó un caldito de cebolla. Y es lo que cenamos en esta ocasión ahí. Y los hermanos no dejaron que nos viniéramos hasta que nos juntaran la iglesia y les predicamos, les trajimos una clase, ¿verdad?, y a ellos, y luego seguimos nuestro camino. Pero digo todo esto para que entendamos que hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús, hermano, que no tienen la comunidad que nosotros tenemos. Que predican y enseñan, ¿verdad? Son siervos fieles. Y Juan está diciendo, y estos hermanos que tengan necesidad y que lleguen entre vosotros, ¿verdad? Hay que ayudarles, hermanos. Hay que ayudarles para que sigan su camino.
Y esto es lo que Juan está diciendo, y Juan le dice a Gayo, ¿verdad? Te vengo a elogiar porque no solamente eres fiel a la palabra de Dios, sino que también eres fiel a los siervos que dedican su vida. A siervos, hermano, que muchas las veces por causa de que no traen zapatos como nosotros traemos, ¿verdad? Sino que traen guaraches, andan vestidos diferentes, los miramos hacia abajo. Le miramos hacia abajo, ¿verdad? Que esos hermanos no tienen ninguna importancia. Pero trabajan más que uno, los que estamos acá en Estados Unidos. Solo que esto es lo que miramos nosotros, ¿verdad? Concerniente a este pasaje. Y luego ya por último, el apóstol Pablo, el apóstol Juan dice que tiene deseos de verle. Versículos 13 al 14. Deseo de verle a este hombre, un hombre fiel, un hombre que dedicó su vida, ¿verdad?, a ayudar a la iglesia. Y noten el contraste que da con Diótrefes. Ahora vamos con Diótrefes. Y estos son los versículos que 9, de 9 al 11. Antes de que te vayas para otro engaño, vemos que dice ahí en el versículo 3, dice que cómo andan la verdad. ¿Eh? De cómo andan la verdad, dice el versículo 3. Sí, la palabra fiel. Sí. Ahí estaba cumpliendo uno de los principios de los ancianos, que la palabra de Dios dice que tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Y eso es lo que estaba demostrando allí, Sí, que ya lo conocían, que era hombre que vivía la palabra de Dios. correcto. Y eso es lo que necesitamos, hombres que no solamente digan yo soy líder directo, pero que le vengan a demostrar por medio de sus hechos. Y esto es lo que Juan está sacando, ¿verdad?, de este hermano Gayo. Pues le traga gozo a él sabiendo que, Pues sí, pues, que la gente podía hablar y decir pues las cosas de la iglesia, sí, ¿verdad? Porque muchas veces ponemos a la iglesia mal cuando nos portamos mal. y así es. Yo he tenido el privilegio, hermano, de enseñar en varias escuelas de predicadores y tengo el privilegio de tener muchos estudiantes. Bueno, un hermano que escribe, ¿verdad?, de Venezuela, fue uno de mis estudiantes. Y todavía, ¿verdad?, me da gozo de saber que está predicando, está enseñando allá en esa parte del mundo, Venezuela. Pero hay varios hermanos en diferentes lugares, en Chiapas, en Villahermosa, en Venezuela, en Guatemala, aquí en Estados Unidos, en donde están los estudiantes a los cuales yo tuve poquita parte de enseñarles, pero que se encuentran fieles enseñando la palabra del Señor. Es un gozo para uno de entender eso y de saber eso, que ellos se esfuerzan y andan predicando y enseñando. Solo que yo entiendo al anciano Juan escribiéndole a este hermano, ¿verdad?, en su manera de ser. Porque es un gozo, es una felicidad para nosotros, como dice Aurora, ¿verdad?, de saber que aquellas personas quienes hemos enseñado, ¿verdad?, se encuentran fieles, predicando la palabra del Señor. Una satisfacción. Y eso no es mencionando, ¿verdad?, nuestros propios hijos también. Solo que es un gozo. Gracias. Pero ahora miren Diótrefes. Diótrefes, ahora parece que es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Es un egoísta. 9. Un egoísta. Le gusta la preeminencia. Y claro, hermano, que no vamos a cerrar nuestros ojos, ¿verdad?, a estas personas porque lo existen dentro de la iglesia. Quieren tener el primer lugar. En todo quieren tener el primer lugar. Solo que hay personas como Diótrefes que son egoístas. Segundo, hay personas dentro del cuerpo de Cristo Jesús que son pendencieros. Es decir, versículo 9a o b dice que rechazó. ¿A quién? A Juan. Rechaza a todo aquel que se quiera levantar como líder. ¿Qué puede usted pensar en por qué las iglesias de Cristo, hermano, no tienen ancianos? Porque tenemos predicadores que en ocasiones se vienen a comportar de esta manera. No quieren que nadie más venga a ejercitar el poder. Oye, si establecen ancianos,
Entonces, ¿eso dónde me va a poner a mí? Debajo de los ancianos. Yo tengo que someterme a ellos. Bueno, así es la autoridad bíblica. Pero hay personas que rechazan, ¿verdad? Así como Diótrefes rechazan la autoridad que Dios ha establecido. Hay un patrón. Y el patrón está Jesucristo. Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Está el Padre, Jesucristo, el hombre y la mujer. Pero luego ya yendo a la iglesia, miramos nosotros en Efesios capítulo 4, están ¿qué? Los profetas, los apóstoles, están los pastores, están los evangelistas, y claro, ¿verdad? Que así se va la lista. Recuerde que hay un orden de autoridad dentro de la iglesia. Y todos nosotros como iglesia somos aconsejados por la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 17, de someternos a esa autoridad. Punto. Pero hay personas que rechazan este tipo de autoridad. Y claro, ¿verdad? Comienzan a hablar mal de la autoridad y comienzan a ponerlos en mal. Y eso está mal. Diótrefes fue tal persona. Fue un egoísta, fue uno que rechazó a Juan, pero también rechazó a los demás apóstoles. Esto lo dice en 10a. O sea, rechazó a todo líder. Nunca se han encontrado personas así, predicadores que hablan mal de todo líder. Él es el único, ¿verdad?, que es santo. Él es el único que está haciendo el trabajo. Hay predicadores así. Hay líderes así. Hay personas como Diótrefes dentro del cuerpo de Cristo Jesús. No solamente rechaza la autoridad que Dios ha puesto, sino que rechaza a todo líder, persona que está encargado, ¿verdad?, de diferentes partes. Y si acaso una persona hace un trabajo, ¿verdad?, él lo puede hacer mucho más mejor. Adelante. Pero que no haya eso de que está hablando el apóstol Juan. Y luego, por último, dice que no solamente, mira, es egoísta, rechaza el liderazgo, rechaza a los líderes, pero también rechaza ¿a qué? A la hermandad. Invitan a una persona, un hermano, ¿verdad? No, hombre, ese hermano predicó tremendo. Y luego lo comienzan a hablar mal de él, ¿verdad? No, que este hermano que esto y que este hermano otro. O sea que rechaza a la hermandad que viene a poner en alto, ¿verdad?, a otros hermanos, o que quiere invitar a otros hermanos, está en contra de la hermandad, la iglesia. Y finalmente lo viene ¿qué? A excomulgar. O sea que no permite que tal persona ya se venga a presentar en la iglesia. Y por último, miramos nosotros entonces la exhortación. La exhortación de Juan. Y note lo que Juan exhorta en el versículo 11. En el versículo 11 dice, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La exhortación de Juan. Y por último, ¿verdad? Tenemos a Demetrio, porque ya el tiempo se me está acabando. Okay. Y estos son nomás un versículo 12, ¿verdad? Y hay tres cosas en el versículo 12. Demetrio es estimado por todos, es estimado por la palabra y es estimado por Juan. Tres cosas que miramos ahí en el versículo 12. Un siervo de Dios que Juan altamente estimó y que la palabra de Dios daba buen testimonio de él y que todo mundo que lo conocía, ¿verdad?, pues daba buen testimonio de él. Y ya el versículo 15, que son las últimas palabras, nos habla de lo que Juan desea hacer. Pero este es el bosquejo de la tercera carta de Juan. Y ya lo último lo hice rápido porque el tiempo ya se me pasó. ¿Sí? En el
Diótrefes. Esa persona lo pudiéramos ver como un hermano o predicador. Ambos, un líder de la iglesia. Puede ser un anciano, puede ser un predicador, una persona encargado de una congregación. Bueno, cuando hay personas así y que se da a saber, ¿verdad? Que son personas así, la responsabilidad de la iglesia no hay que dejar, ¿verdad? O sea, hay manera de corregir eso. Pues sí, Ahí no nos dice, ¿verdad? Pero otras partes de la Biblia nos dice que la hermandad, por eso debemos tener suficiente conocimiento para que cuando algo así pase, la iglesia está lista para combatir eso. pues sí, Para que no exista eso en la iglesia. Y por eso la membresía tiene que estar bien vista también en la enseñanza, correcto. para que ambos se ayuden y no dejemos que predicadores vengan y hagan eso. Predicadores o ancianos. Porque en el ancianato, hermano, nunca han oído ustedes del head elder. Hay head elders. Hay aquel hermano que se destaca más entre el ancianato, ¿verdad? Y ninguno de los demás ancianos hace nada hasta que el hermano. Bueno, ¿qué piensa usted, hermano? Y ya cuando el hermano, el head elder hable, ¿me entiende? Ah, me parece buena idea, hermano. Está bueno todo eso. Sí. Y también vemos los predicadores. Solo que tenemos que tener cuidado. Y recuerde que la congregación tiene la última palabra. Pero vuelvo a repetir, la última palabra no lo que yo pienso y opino, sino que lo que la Biblia enseña. Y ahí es donde vienen problemas, hermanos. Porque cuando la congregación se pone no en conflicto, pero enfrentarse, ¿verdad? Tanto a un anciano como a un predicador, hermano. Como dice en inglés, you better have your Bible knowledge bien listas. Porque te estás poniendo con personas que conocen un poquito la palabra de Dios o conocen bastante la palabra de Dios. Entonces tiene uno que hacerlo cuidadosamente. Por ejemplo, contra un anciano, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice que tienes que tener ¿qué? A 2 o 3 testigos. Contra un predicador, ¿verdad? Pues claro que vas a tener que tener tu palabra bíblica bien sentada en la palabra de Dios para que puedas refutarlo. Pero nadie está sobre los demás, sino que estamos en la misma situación. Bueno, usted dice, bueno, entonces, ¿por qué los ancianos? Bueno, el oficio, hermanos, nos pone un poquito más elevado, con más responsabilidad que tenemos. Y la Biblia habla de eso, pero en cuestión de exhortarnos uno al otro, estamos en el mismo nivel. Solo que, bueno, eso sería para otro estudio, ¿verdad?, de liderazgo, pero eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ya el tiempo se me pasó, hermanos, solo que si acá tienen preguntas, déjenlo para la próxima ocasión. Pero ya vamos a entrar al libro de Apocalipsis, ¿ok? La próxima semana ya entramos en la introducción del libro de Apocalipsis y yo sé que me está mirando la hermana Arnoldo, hermano, el versículo de memoria, ok, hermano.